Vamos a predicar, hermanos, sobre un tema que se titula, o lo podemos titular, el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Póngale ahí a sus notas el poder del Evangelio. Y como punto de introducción, quisiera tocar o leerles algo que sucedió en el año de 1513. 1513. Hay poder en Jesús. En agosto de 1513, un monje dio un sermón del libro de los Salmos en un seminario, pero su ser interior no era nada más que un tumulto. En sus estudios, él se encontró con el Salmo 31:1. Y el Salmo 31:1 dice de la siguiente manera: líbrame en tu justicia. El pasaje lo confundió. ¿Cómo podía la justicia de Dios hacer algo más que condenarlo a él al infierno como un castigo justo por sus pecados? Esa era la mentalidad que aquel monje tenía. Ese monje se llamó Lutero. Amén. Lutero. Este hombre siguió pensando de esa manera. Romanos 1:17, el cual dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hay poder en Jesús. Entonces, hermanos, este salmo o esta parte del salmo le torturaba a él. Él estaba muy enojado con Dios, porque cuando se hablaba de la justicia de Dios, él entendía que Dios era implacable, implacable. Él entendía su percepción, su definición de la justicia de Dios es que Dios era implacable. Entonces ahí, hermanos, el mensaje que se predica es que la salvación es por obras. Amén. El mensaje que se predica es que la salvación es por obras. De manera, hermanos, que los tienen esclavizados, haciendo obras, y no llegan a la salvación. ¿Sí? No llegan. Pero un día Dios habló a aquel monje. Le habló, hermanos amados, a través de su palabra. Y desde ese entonces, aquel monje ya no fue el mismo. Hay poder en Jesús de Nazaret. Él escuchó a unos niños jugar que decía: lee el libro, lee el libro. Estaban jugando entre los niños, pero él tomó esas palabras como para él, Y entonces, hermanos amados, él leyó una porción de las Escrituras, y esa porción de las Escrituras aclaró su mente. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El monje, amados hermanos, procedió, y noche y día él estaba con lo mismo. Pero finalmente este hombre llegó a ser de enorme bendición para la iglesia del Señor. Dios cambió su vida. Quise compartirlo con ustedes a manera de introducción al mensaje. El poder del Evangelio. Hermano amado, no importa quién sea el hombre, a través de los siglos, Dios ha cambiado corazones de reyes, de grandes hombres, religiosos muchas veces, malvados tal vez, pero Dios cambió sus corazones. La palabra evangelio viene de una palabra griega
que significa buenas o gratas noticias. Amén. Buenas o gratas noticias. Son sin lugar a duda las mejores noticias, las que podemos encontrar en el Evangelio. Las mejores noticias. Pero para poder entender las buenas noticias, hermanos amados, debemos de entender las malas noticias. Para poder, hermanos, entender y valorizar las buenas noticias, debemos de entender las malas noticias. Porque hay malas noticias. No podemos decir que aprenderemos o entenderemos las buenas noticias si primero no aprendemos las malas noticias. Hay poder en Jesús. Las malas noticias es que muchos cristianos no conocen al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras. Esas son las malas noticias, que muchos cristianos no conocen al Dios de las Escrituras. Muchos hombres y mujeres creen que Dios es igual que ellos. Muchos hombres allá afuera piensan que Dios es igual que ellos. Por eso no temen. Por eso creen ellos que pueden hacer todo lo que quieran y no hay ningún problema. Ningún problema. Este es el grande problema del hombre en el día de hoy. Ese es el grave problema del hombre en el día de hoy. Es muy serio, hermanos amados. El no poder dimensionar cuál es su gravísima condición delante de Dios. No poder, hermanos, mirar cuál es su grave problema delante de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Si el hombre entendiera cuál es su situación delante de Dios, el hombre la pensaría. El hombre la pensaría. Una vez llevaron a un hombre, a un criminal, a la corte. Y el hombre iba sonriente. El hombre iba feliz. Y todos se preguntaban, ¿por qué el hombre no va angustiado, agobiado? Va a recibir su sentencia. Pero aquel hombre iba feliz. Ya estaba por entrar y aquel hombre estaba contento, sonriente, una risa burlesca. Pero era un hombre criminal malvado. Había hecho mucho daño. ¿Y por qué aquel hombre estaba feliz? Porque el hombre había comprado al juez. El hombre le había pasado dinero debajo de la mesa al juez. Entonces él no se preocupaba, porque él sabía que el juez iba a tener una sentencia favorable a él. Pero su problema fue cuando entró a la sala, a la corte, y se dio cuenta que el que estaba allí no era el juez a quien él había dado dinero, sino que era otro juez, un juez íntegro. Entonces comenzó a angustiarse. Amén. El problema del hombre es que cree que Dios es igual que él. Pero un día el hombre estará delante del tribunal de Cristo. Amén. Un día el hombre estará delante del tribunal de Cristo. Y mi Dios no se deja comprar. Amén. Él es íntegro. Él es amoroso. Pero Él es amoroso y tiene disciplina. Amén, hermanos. Yo quiero que tú me entiendas, porque vamos a tocar un punto vertebral en el mensaje de hoy. Y la razón principal es porque el mundo y la iglesia sufren de un evangelio superficial. El mundo y la iglesia
Sufren de un evangelio superficial, predicado por hombres superficiales, con doctrinas, amados hermanos, superficiales. Ese es uno de los problemas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ese es el problema. Por eso la condición, aún dentro de mucha iglesia, porque el mensaje que se predica es un mensaje superficial, predicados por hombres superficiales, doctrinas superficiales. Pero la voluntad de Dios es que todo hombre y toda mujer conozcan al Dios de la gloria, al verdadero Dios. Esa es la finalidad. El apóstol Pablo, cuando él habla en el libro de Romanos capítulo 1, él dice que él fue apartado para predicar el evangelio. Él fue apartado para predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, las gratas noticias. Él no fue apartado para predicar, amados hermanos, otro evangelio. Él fue apartado para predicar el evangelio que salva, el evangelio que cambia, el evangelio que transforma, el evangelio que renueva. Aleluya. Porque cada pastor un día dará cuentas delante de Dios de la atención que le dio o le prestó a la congregación. Hay poder en Jesús, pero hay muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos pastores que únicamente predican un mensaje que lo único que muestra es que se aman tremendamente ellos mismos, pero no aman a la iglesia del Señor. Hay poder en Jesús, que únicamente tienen amor por ellos mismos. Tenemos, amados hermanos, una mayordomía que Dios nos ha dado y que es mayor que la mayordomía que se le fue dado a un rey o que se le fue dado a un presidente. Debemos de ser responsables con la mayordomía que Dios nos ha dado. Cada predicador, cada ministro, cada pastor debe de ser responsable con la mayordomía que Dios le ha dado. No prediques para enseñar, predica para aprender, predica para aplicar esa porción, ese mensaje a tu vida. Que Dios hable a través de ti. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios para siempre. Alabamos su santo nombre. Hermanos amados, nosotros hemos sido apartados para predicar el evangelio de poder. Y cuando digo nosotros, está incluida toda la iglesia. No solo el pastor, no solo el ministro, no, también tú, porque tú eres ministro. Tú eres ministro. Amén. Entonces, hemos sido llamados para predicar el evangelio de poder, el evangelio que transforma. Antes, Saulo había sido separado para el servicio de una secta. Los fariseos, era una secta. Amén. Pero después, él fue llamado, apartado para predicar el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Y sabes una cosa, yo debo de decirlo, Saulo, transformado a Pablo, hermano, se entregó totalmente, buscó de Dios con todo su corazón. Buscó de Dios, hermano, se entregó totalmente. Hermanos,
La función del predicador no es predicar fundamentalmente. ¿Se entiende lo que digo? Como parte principal, fundamental, la responsabilidad del predicador no es predicar. Amén. Sino que es profundizar en la porción que estás estudiando, en el versículo que estás estudiando. Profundízalo, navega, métete, sumérgete, que Dios te hable a través de esa porción bíblica. Bendito Dios. Y entonces predícala. Amén. Y entonces predícala. Hermanos, hemos, gracias a Dios, tenido en nuestro caminar varones de fe, varones esforzados, que han sido de aliento, que han sido de ejemplo, que nos han sido de bendición. Y hermanos, hemos aprendido de ellos, estamos aprendiendo de ellos. Pero una cosa sé, predicar debe de ponernos a temblar. Predicar es demasiada responsabilidad. Pero ¿sabes una cosa? Lo que nos hace hacerlo es que el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza. Hay poder en Jesús. Alabado sea Dios para siempre. Bendito Dios. La palabra dice, amados hermanos, en Romanos 1:1, el apóstol Pablo dice que él fue apartado para el evangelio de Dios. Amén. Poderoso Dios. El peligro más grande que enfrenta la humanidad, yo quiero que me escuches, iglesia, el peligro más grande que enfrenta la humanidad, la raza humana, no es la tercera guerra nuclear. Increíble, porque ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Pero el peligro más grande que la humanidad, que la raza humana enfrenta, no es la tercera guerra mundial. No es, hermanos amados, las epidemias. No. El peligro más grande que la raza humana enfrenta es la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque Romanos 1:18, mira lo que dice. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. La ira de Dios son para los hijos de ira, para los que viven en impiedad. Aquí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Lo que quiere decir aquí es contra todo pecado. Amén. Contra todo pecado. Se revela contra todo pecado e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Dios. ¿Y cómo la detienen? Con injusticia. Pero ampliémonos más. ¿Qué es a lo que se está refiriendo con injusticia? La ignoran. La ignoran. La oscurecen. Tratan de boicotearla. Tratan de cambiar el texto para que diga otra cosa. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios no está motivada por razones personales, egoístas o por deseos de venganza. La ira de Dios tiene un carácter completamente justo.
Bendito Dios. Cuando el hombre se aira, el hombre se ciega y el hombre comete muchos errores. Pero la ira de Dios es justa. Justa. Amén, hermanos. ¿Hay poder en Jesús? La humanidad, hermanos amados, detiene la verdad de Dios combatiéndola, oponiéndose, ignorándola deliberadamente. En Génesis capítulo 6 y verso 5, mira lo que la palabra dice. En Génesis capítulo 6 y versículo 5 dice la palabra de la siguiente manera: que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué te está diciendo el texto? Lo que el texto te está diciendo es que si yo pudiese, hermanos amados, grabar tus pensamientos y ponerlos en un audio, hermano, no sé qué pasaría. Porque los pensamientos del hombre, estoy hablando del hombre que no tiene temor de Dios. Amén. Estoy hablando del hombre que no está conectado a Dios. ¿Cuáles fueran los pensamientos del hombre si se grabaran y se pusieran en un audio? Probablemente aquel hombre se sintiese muy avergonzado porque sus pensamientos están terribles. Amén. Están terribles sus pensamientos. Los pensamientos del hombre están tremendos. Por eso es bueno que el Señor ponga en orden nuestros pensamientos. Amén. Señor, examíname. Ese es el texto clave. Examíname. Señor, examina mi corazón, pon a prueba mis pensamientos. Y si hay caminos torcidos, Señor, líbrame de ellos. Aleluya. Ayúdame a andar, Dios mío, en el temor de mi Dios. Amén. En el temor de mi Dios. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hermanos amados, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, desayuno, almuerzo y cena, pura maldad, puros chistes rojos, puros pensamientos torcidos. Y el Señor, que conoce el pensamiento del hombre, Él dice: esto era de continuo solamente el mal. Esa es la condición del hombre. Hay poder en Jesús. Mira lo que la palabra dice en Génesis 8:21. La palabra dice: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Que también se puede referir desde su niñez. Amén. Porque aquí dice 8:21 Génesis: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde su juventud. Hermano, no tiene el niño que ir a la escuela para aprender a ser egoísta. El niño nace siendo egoísta. El niño nace siendo egoísta. Mira, tú le das regalos, juguetes a tu niño y casi siempre va a pasar algo. Que un juguete o dos juguetes no los quiere, los tira. Los deja ahí tirados. Pero ¿sabes cómo cambia eso? Llama a otro niño y dale los juguetes que este niño no quiso. Y se va a armar la tercera guerra ahí. Porque este niño que no quiso esos juguetes se va a balancear sobre aquel niño y le va a querer quitar los juguetes que no quiso. ¿Se entiende eso? El niño no tiene que aprender a ser egoísta, él es egoísta. Un pastor relata
Y dice, yo estaba caminando por un lugar y miré a dos niños a la orilla del río. Y él dijo, qué bonito. Los niños lejos de las presiones de la ciudad. Amigos los niños. Y siguió caminando. Y cuando él regresó y miró así a la orilla del río, aquellos niños estaban peleando a muerte. Se estaban agarrando con todo. Amén. Hermano, en la maldad está. Por eso la palabra dice en Romanos 8, lo que acabamos de leer. La maldad está, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, desde su niñez. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Ahora, mira lo que dice la palabra, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo. Amén. Yo quiero que sepas que este hombre era un erudito. Este hombre era un varón profundo en la palabra. Este hombre había sido llamado primero para la ley, pero después fue apartado para predicar el evangelio. Y él, hermanos amados, él está diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio. Decir eso en Roma era un desafío. ¿Por qué razón? Porque este evangelio de cual el apóstol Pablo está diciendo que no se avergüenza de predicar el evangelio, se está refiriendo al evangelio cuyo fundamento es Cristo. Pero resulta que este Cristo o este Jesús había sido crucificado. Estaba muerto para muchos. ¿Y cómo es posible que Pablo, con todo su conocimiento farisaico, diga que no se avergüenza del evangelio cuando el fundador de este movimiento ya murió? De acuerdo al pensamiento romano, griego, ya murió. La palabra dice que murió, pero dice que resucitó al tercer día. Aleluya. Pero te das cuenta por qué el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y no solo eso, sino que dice, porque es poder de Dios para salvación. Porque es poder de Dios para salvación. Solo este evangelio puede salvar al hombre. La ley no salvaba. La ley descubría el pecado del hombre. Pero el evangelio, hermanos amados, del Señor Jesucristo sí que te puede salvar. Hay poder en Jesús. Sí que te puede salvar, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, hermanos, el mensaje vino para los judíos primeramente, pero después fue para los gentiles como tú y yo a la postre. Hay poder en Jesús. Y no me quiero detener mucho aquí, pero hermanos, wow. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y ahí sí que quiero detenerme. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Hermano, cuando la palabra dice justicia, justicia viene de una palabra griega que significa yo justifico. Amén. Justicia viene de una palabra griega que dice, yo justifico. Poderoso Dios. Esto significa
que Dios trata al pecador como si no hubiera sido un pecador. ¿Te das cuenta? Pero Lutero pensaba que él estaba condenado, que él tenía que tener obras todos los días, todos los días, todos los días. Y la salvación no es por obras. No es que no hayan obras. No, sí hay obras. Amén. Pero son obras que Dios crió para nosotros. O sea, obras. ¿Cómo te diré para hacerme entender? No obra de nosotros, sino obra de Dios para nosotros. Amén. No obra de nosotros. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo por sí mismo. No importa qué obra haga, no puedo ser salvo. No hay, hermano amado, el hombre sobre la tierra, no importa quién sea, que pueda ser salvo por sus propias obras. Amén. No hay. Entonces, hermanos amados, esto significa que Dios trata al pecador como si no hubiera sido un pecador. Pero el pecador debe de ejercitarse. Debe de ejercitarse. Amén. Debe de ejercitarse en la fe. Habacuc 2:4. Amén. Habacuc 2:4. Aleluya. Lo que vas a encontrar en Habacuc 2:4 es: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Mas el justo por la fe vivirá. Hay poder en Jesús. Alabamos al Rey, hermanos amados. Pero el pecador debe de ejercitarse en la fe. Fe, hermanos amados, significa en Cristo, tener confianza en Cristo. Hay poder en Jesús. Hermanos amados, justicia, justificados, declarado justo. La fe es la base de la vida para los que son justificados. El justo es salvo por fe y vive por fe. Él no dice de fe a las obras o de las obras a la fe. No, de fe a fe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Te lo voy a leer de otra manera. Mira lo que dice la palabra. Porque, voy a leer el verso 17 del capítulo 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo que está diciendo es: la justicia de Dios se revela solo por fe. Amén. Eso es lo que está diciendo. La justicia de Dios se revela solo por fe. Hay poder en Jesús. Alabamos su santo nombre, hermanos amados. La justicia de Dios se revela solo por fe. Bendito Dios para siempre. Bendito Dios para siempre. Todo lo que respire, alabe su santo nombre. Hay poder en Jesús, amados hermanos. Bendito Dios, bendito Dios. En Primera de Corintios, mira lo que dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 15 y verso 34. El tiempo se ha ido, estoy por terminar. Bendito Dios. En Primera de Corintios 15, 34 nos dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo, con unción del Espíritu Santo. Mira lo que dice Primera de Corintios 15, 34. Nos dice: velad, o sea, estar atentos. Estemos atentos debidamente y no peques. Está despierto, está sobrio. Pon atención a tu vida. Amén. Pon atención a tu vida. Wake up. Y no peques. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué no conocían a Dios? Estaban dentro de la iglesia, porque está hablando con la iglesia de Roma. Amén, hermanos. No está hablando con gentiles, está hablando con la iglesia. Y les dice que, con hermanos de Corintios. Y les dice que ellos no conocen a Dios. ¿Por qué le dice eso a la iglesia de Corintios? Bueno, hay muchas razones por sus acciones dentro de la iglesia.
por sus acciones dentro de la iglesia. Tenían acciones como las acciones que tiene una persona que no conoce de Dios. Amén, hermanos. Pero un punto que yo quiero tocar contigo antes de terminar. Conocer a Dios, hermanos amados, es conocer su carácter. Conocer a Dios es conocer su carácter. Conocer a Dios es conocer sus atributos. No hay otra manera como conocer a Dios. No hay otra manera. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Vamos a conocer a Dios a través de su carácter. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de sus atributos. Entonces, pastor, háblame de algunos atributos. Bueno, te voy a hablar de algunos atributos. Él es sabio. Amén. Él es inteligente. Pero algo más. Él es justo. Él es justo. Otro más. Él es santo. Aleluya. ¿Te das cuenta? Él es santo. Él es santo. Hay poder en Jesús. Nosotros no podemos hablarle o no debemos hablarle al inconverso comenzando directamente diciéndole eres un pecador. Tenemos que hablarle a través de, o primero, sobre los atributos de Dios. Amén. Para que Él entienda que el Dios de la iglesia no es el Dios que Él se ha formado en su mente. No es el Dios que le han hablado allá. No. El Dios de la iglesia es Dios santo. Amén. Dios santo. Es Dios justo. Amén, hermanos. Entonces Él va a entender que está desnudo. Y después se le habla de su condición pecadora. Amén. Se le dice cuál es su condición. Pero primero háblale de los atributos de Dios. Dile quién es Dios. Amén, iglesia. Háblale, dile quién es Dios. Por último, amados hermanos, la palabra dice en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. A mí este texto me llega profundo. Amén. Profundo. Te voy a decir por qué. Porque no puede haber avivamiento si no hay reconciliación primero. No puede haber avivamiento si no hay reconciliación primero. Amén, hermanos. Así de fácil. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. La palabra dice en 2 Corintios, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, hay mucho que decir, el tiempo se ha ido, pero yo quiero decirte, hermano, que este es el mensaje que necesitamos en nuestras vidas en este tiempo. Santifiquémonos, porque Dios es santo. Amén. Santifiquémonos porque Dios es santo. Porque sin santidad es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Ahora yo te voy a decir una cosa. Si tú vas al médico y el médico te dice siempre que estás bien, cuando tú te sientes que estás mal, cambia de médico. Así de fácil. Amén. Si tú vas al médico es porque te sientes mal. Y si llegas al médico y el médico te dice, no, estás bien. Es obvio que puede ser una enfermedad patológica o psicosomática, pero si no la detecta puede ser emocional, eso es lo que quiero decir. Puede ser emocional, no la va a detectar. Tú te sientes mal, el médico no la detecta. Pero bueno, tienes que buscar el lugar donde te digan, como dicen por ahí, la neta. Amén. Te voy a decir por qué.
Mira, había una persona muy fuerte, de muy fuerte carácter. De muy fuerte carácter. Y no se daba fácilmente. No se daba fácilmente. Entonces lo que hizo el médico fue acumular evidencias. Y luego fue con ella y le dijo, quiero decirle, señor, que usted tiene cáncer. Ella le dijo, no, yo no tengo cáncer. Yo hago trabajos tranquilos, más, puedo hacer cosas que quizás ni usted mismo puede hacer, yo me siento bien. Y le dijo, mira, estos son los rayos X. Y los rayos X dicen que tú estás con cáncer. Y esta es otra evidencia. Y esta es otra evidencia. Y así comenzó a sacarle evidencias de que ella estaba enferma. Amén. Y cuando comenzó a hacer eso, aquella mujer se fue quebrantando. Se fue soltando. Comenzó a llorar, a gemir. Aquel doctor amaba a su paciente, pero debía de decirle la verdad. Amén. Debía de decirle la verdad. ¿Qué quiero decirte con eso? Nosotros debemos de ser así. Nosotros hermano, nosotros estamos para aguardar las fiestas. ¿Se entiende lo que digo? Nosotros estamos para aguardar las fiestas. El hombre está feliz derrochando y acá. Y tienes que decirle lo que la palabra dice para él. Amén. Pero tienes que tener evidencia. Y cuando te digo que tienes que tener evidencia, estoy diciendo textos bíblicos, porciones de las escrituras que describan cuál es la condición de este hombre sin Dios. Y entonces lo vas a ir cercando, lo vas a ir cercando, lo vas a ir cercando, lo vas a ir cercando y lo vas a dejar sin argumentos. Cuando tú le digas que él está muerto en sus delitos y pecados, no le estás dando opción, porque esa es la realidad. Pero la solución es que este libro levanta muertos. ¡Aleluya! Este libro levanta muertos. Iglesia, Dios te bendiga, el Señor sea contigo y vive una vida espléndida en el Señor nuestro Dios. Amén. ¿Qué te parece si te pones sobre tus pies y terminamos? Hay poder en Jesús. Amado Dios que estás en gloria, hemos, Señor, tocado este punto, Dios Santo, de el poder del Evangelio. Y yo te ruego, mi Dios amado, que nos enseñes para irlo haciendo, Señor, cada día mejor, Dios Santo. Enséñanos a hacer tu voluntad. Bendice, Señor, a la congregación local. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos escucha a la distancia o nos ve a la distancia por medio de este canal de comunicación visual. Yo te ruego, Dios mío, yo te ruego, Señor Jesús, que tú levantes, oh Dios, pastores, ministros, evangélicos o evangelistas temerosos del Dios vivo, que te prediquen a ti, que no se prediquen ellos mismos, que no se amen ellos mismos, mientras las congregaciones están, Señor, desnutridas espiritualmente. Señor, te ruego por esta congregación, te ruego por esta ciudad, te ruego por esta gente de este lugar, Dios mío, que tú toques el corazón de ellos, que tú los traigas a un arrepentimiento genuino, convierte sus vidas, oh Dios, de esa miseria en la que el enemigo los tiene, a una vida abundante que solo tú puedes dar. En el poderoso nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén, Señor.